Buenos días, nos encontramos en uno de los edificios de la Fundación Concha de Navalmoral, en concreto en las Escuelas del Cerro, donde se encuentra la exposición del paludismo. Nos acompaña esta mañana Carlos Zamora, el presidente de la Fundación Concha. Carlos, buenos días. Hola, buenos días. Exposición del paludismo en Navalmoral, y aquí nos acompaña también el Uno de los protagonistas. Absoluto, casi, ¿verdad? Protagonistas. Si no fuese por culpa de él, no tendríamos la exposición. No se habría hecho. Sería uno de los protagonistas. Es de la familia de... Anófeles. Anófeles, ¿no? Antes le nombraba yo con un nombre raro, casi griego. Total. Anófeles. Bueno, pues cuéntanos un poquito por qué la exposición, por qué la Fundación Concha apuesta por una exposición sobre el paludismo. Y bueno, exposición que vosotros habéis organizado, pero que habéis tenido que movilizar a muchas personas para que hoy sea una realidad. Sí, por ejemplo, lo que te decía, la Fundación Concha, entre sus objetivos, aparte de la docencia y la cultura, también tiene como objetivo, como te digo, la defensa del patrimonio. Entonces, ya sabíamos, por mediación de los coloquios históricos que se celebran en la Fundación, sí. Ya sabíamos que en el año 1920 se cumplía el centenario de la llegada de los primeros médicos que venían a luchar contra la malaria, contra el paludismo. Entonces nos planteamos hacer una exposición que recreara un poquito lo que fue aquella gesta, porque fue una gesta. Entonces, en el 1920, como te digo, era el centenario de la llegada de los primeros médicos. No pudimos abrir por la pandemia y entonces ya casi estamos enlazando con 1925, que es cuando se creó el Instituto Antipalúdico. Entonces, durante 2-3 años hemos estado recopilando material, información, y ya con todo lo que veis ahí dentro, pues ya se ha montado la exposición. La exposición, bueno, pues para dar a conocer toda una parte, no solo de los Moralos, sino de todo el entorno, ¿verdad? Sí. Desgraciadamente, antes hablamos un poco más de que era el protagonista, pero también, bueno, hubo mucha gente que falleció por culpa de este mosquito también, ¿no? Sí, se calculaba la mortandad era tremenda. Se calculaba que había 200 o 300.000 personas en toda España que podían morir de la malaria. Claro, era una enfermedad endémica entonces, uno de los lugares más denso en cuanto a incidencias del paludismo era el Campo Arañuelo. Campo Arañuelo y La Vera, todo este contorno, era donde más se daba todo lo de que era la fiebre estopalúdica. Entre los montes de Toledo y Sistema Central, ¿no? Todo incluido toda la zona también próxima de Toledo. Claro, ten en cuenta que La Vera, con el regadío y con los arroyos que había en las lagunas, sí, ahí pues se daba cantidad de había humedad, había agua. Y había mosquitos. Idóneo para que los mosquitos pusiesen sus larvas ahí. Y había mosquitos. Y a partir de aquí, pues esa enfermedad que nos acompañaba desde hace muchos siglos atrás, sí. Incluido, bueno, pues uno de los personajes históricos, ¿no? Más famosos pues, yo creo que de la historia de nuestro país, ¿no? y de Europa. Hoy es uno de los símbolos y personajes europeos, ¿no? Con la referencia del monasterio de Yuste, que es Carlos V, ¿no? Carlos V. Que murió de paludismo. Sí, señor. Pero yo por lo visto, bueno, y de mucho más atrás, cuando los faraones. Sí, también. Porque se rumorea que Tutankamón también le pasó lo mismo. También le pasó igual, o sea que viene de hace ya muchísimo. Nosotros nos cae más lejano, pero sí, bueno, la referencia histórica de Carlos V la tenemos ahí. Que es la más reciente, digamos, y la que impacta más. Se vino como a retirarse unos años, sí. La gente dijo que vino a morir, en verdad vino a retirarse, no pensaba morirse con 50 poquitos años. Y de hecho murió unos años después que su madre, que había muerto con 80 y tantos, ¿no? O sea que bueno, con la calidad de vida que ellos tenían podían llegar más mayores, y a Carlos V no pudo llegar, precisamente porque le picó un mosquito por esa laguna que él mandó a hacer en el monasterio, que todos conocemos, o la gente que ha ido hasta allí lo conoce, ¿verdad? Bueno, pues protagonista el Anófeles, que luego no me sale el nombre. Y Carlos, la exposición ya lleva abierta desde octubre, sí, del 28 de octubre. Prevista para 6 meses, sí. Pero ¿tenéis pensamiento de ampliar? Sí, en un principio tenemos previsto para el 31 de marzo, eran casi los 6 meses, 31 de marzo, pero estamos viendo que como tienen mucha demanda, o sea, muchas visitas, lo más seguro es que la tengamos, por ejemplo, hasta el mes de mayo, hasta el mes de junio. Eso ya irá en función de... Y se amplía un poquito según se vean las necesidades. Sí, según se vean las necesidades o el desarrollo de las visitas, y entonces, pues lo más seguro, ya te digo, finales de mayo, primeros de junio. Pues para los lectores y para los que nos siguen a través de las redes sociales, Carlos, ¿qué les decimos? ¿Cómo les indicamos para que puedan venir a ver la exposición? Porque hay visitas guiadas y demás, cuéntanos. Sí, las visitas guiadas son todos los sábados, por la mañana. Visita guiada todos los sábados. Entonces luego diariamente hay, tanto por la mañana como por la tarde, hay personal
adecuado que atiende todas las visitas. Entonces luego, aparte de lo que te explican en las guías, tanto la mañana como por la tarde, están los códigos QR que con los teléfonos se puede ver enseguida o informarse de lo que hay en cada sala. O sea que necesariamente no hay que ir con el guía, sino que ya tenemos una exposición moderna, vamos con el QR, sí, con el QR con el lector y a través del y móvil te da tenemos toda la información de todo lo que hay dentro de la exposición. Para esas visitas guiadas, ¿hay que reservar? ¿Hay un número de teléfono? No, nada, lo único que se reserva es cuando vienen grupos de escolares, que suelen venir muchísimos, ahora mismo hay uno, de 30 y tantos escolares. Entonces eso sí, llaman y se les concierta esto la hora para que no coincida con otras visitas. Pero luego la gente que viene individual, pues nada, no. Está abierto por la mañana y por la tarde, ya os digo. Vale. Bueno, pues nada, aquí tenemos la exposición, se puede venir, se puede disfrutar, se puede aprender, ¿no? Que sí, también es una exposición didáctica. Bueno, pues de forma, no vamos a contar todo, porque es casi imposible, nosotros la hemos estado viendo antes de hacer la entrevista. Hay muchísima información, lo que decíamos, esto es para venir con una libreta, ir anotando, ir aprendiendo. Pero bueno, Carlos, cuéntanos un poquito así a grandes rasgos lo que se puede ver para que ya la gente venga y lo vea con detenimiento. Sí, lo que se puede ver, por ejemplo, la cartelería. Yo insisto en que es una exposición muy didáctica. Entonces, en cada sala hay 12 carteles bastante enormes, que tienen cantidad de información desde cuando se empezó a detectar toda la enfermedad, los medios que se contaban, cómo se luchaba contra ella, luego todos los dispensarios, el Instituto Antipalúdico, los personajes que dirigieron el instituto, los médicos que vinieron. Toda la cartelería, como os digo, hay 12 carteles. Luego, material. Tenemos material original del Instituto Antipalúdico, hay cartelería también del Instituto Antipalúdico. Tenemos todos los utensilios, bastantes utensilios de los que se dedicaban tanto laboratorios como consulta médica. Todo eso nos lo han prestado, dijéramos, la familia de Álvaro Lozano, uno de los últimos directores que hubo, y luego de otro médico que hubo aquí en Navalmoral y en Almaraz, creo en Casa Tejada, la familia Álvarez Delgado. Esos son los que nos han prestado todo lo que es el material tanto de consulta médica como de laboratorio. Luego, aparte de todo eso, contamos con fotografías originales de la Fundación Rockefeller del año 1920 a 1926, que recrean lo que era toda la comarca, tanto Navalmoral como el Jerte, como Talayuela, toda la parte de Camporayuelos. Eso estaba todo que lo tiene en posesión la Fundación Rockefeller, que la Fundación Rockefeller era la que financiaba los cursos, porque aquí venían al Instituto Antipalúdico médicos de todo el mundo, de todas las partes del mundo. Era una referencia internacional. De referencia internacional. Entonces la Fundación Rockefeller financiaba eso. Y entonces la Fundación Rockefeller en Nueva York tiene una cantidad ingente de material correspondiente al Instituto Antipalúdico y a toda la zona de Navalmoral durante todos aquellos años. Entonces, lo que sí recabamos de la Fundación nos costó mucho trabajo, pero bueno, 40 y tantas fotografías, 42, que las tenemos expuestas también, que son originales y son fotografías que no se conocían. O sea, que tenemos fotografías, tenemos utensilios de la época y los propios que estuvieron en el propio Instituto Antipalúdico, hoy son los juzgados de Navalmoral, y tenemos esa colección de fotografías que han venido desde los Estados Unidos, que allí se conservaban en la Fundación Rockefeller. Sí, a grandes rasgos es esto, vamos a poder ver cómo era un consultorio, también un poquito la reproducción de lo que era el cultivo de la época, ¿no? Como el laboratorio. Los pimentoneros también. Sí, porque se recrea tanto el hábitat exterior donde sí, bueno, en el exterior gente, tenemos el mosquito, sí, el mosquito y luego en el interior esas cunas que se ponían con las mallas para que no les picaran los mosquitos. ¿Cómo era la vida diaria más o menos? ¿Cómo era la vida diaria? Luego, aparte de todo eso, lo que sí tenemos también cantidad de documentación, libros, revistas, fichas técnicas de cuando se vacunaban los niños. Todo eso está en una sala que es la de los audiovisuales, que se les coloca un vídeo a las visitas, un vídeo que se les explica todo lo que era la lucha antipalúdica, lo que era el instituto. Y como ya os digo, propiedad de la Fundación Concha, todos los libros, revistas y lo que se publicaba. Y luego las fichas de esto de vacunación son nuestras y están expuestas también ahí. Y están también ahí, sí. ¿no? O sea que vosotros también teníais parte de ese material. Y luego hay otra también en ese aula de audiovisuales, que hay otras 40 fotografías que son auténticas, o sea, son originales de todos los cursos que se han venido haciendo en el Instituto Antipalúdico, que eso nos lo ha dejado también la familia de Álvaro Lozano. Y vienen desde los primeros años, desde 1926 o por ahí, hasta cuando ya se ha cerrado. Bueno, pues toda la historia entonces.
de los consultorios al principio, luego ya de la creación del instituto en Navalmoral. La tenemos ahora mismo en la exposición. También vamos a nombrar que hay un pequeño centro de interpretación en los Arts de la Vera, donde hubo uno de esos consultorios, y que también se puede visitar, pero aquí la verdad es que para tomar mucho apunte y demás, y que desde luego, hemos visto ahora mismo, tenemos dentro, como has dicho, el Instituto de Jarandilla, ¿no? Sí, de Jarandilla. Que vienen a aprender y demás, porque en esto que decíamos, ¿no? Fundación Rockefeller, la propia fundación, la familia de Álvaro Lozano, además profesores del entorno se han implicado también, ¿verdad? Sí, se han en el proyecto. Todo lo que es la cartelería, esto lo han elaborado dos profesores del Instituto Jaranda, Ignacio Chato y Paco Bote, que está ahí ahora mismo en la visita. Esos son los que se han encargado de la cartelería. Bien, pues... Y luego también ha habido conferencias, va a haber otra más, que esa la quiero hacer yo, que quiero desarrollar lo que era Navalmoral en el año 1920, pues esa década del año 1920 al 30, como era Navalmoral, y luego alguna más que venga algún médico más también. Vale, pues como decíamos, Carlos, ya para ir terminando y resumiendo, este mosquito fue el culpable de la muerte de muchas personas. Gracias al instituto, sí, por supuesto, se erradicó de aquí, una enfermedad que teníamos endémica, cuando hablamos aquí en Navalmoral, desde todo el entorno, incluido la parte de Toledo más cercana, la parte de Talavera de la Reina. O sea, entre las dos sierras, ¿no? Éramos una de las zonas de España donde teníamos este gran problema, y hoy sigue en muchas zonas tropicales de todo el mundo, ¿no? Zona de Centroamérica, zona de África, que lo conocemos, mucha gente no lo relaciona, pero estamos hablando de la malaria, ¿no? Que con ese nombre casi más gente lo conoce y lo relaciona, ¿no? Los medios informativos hablan más de malaria que de paludismo, pero bueno, se sigue trabajando y se sigue luchando para que en estos lugares también se llegue a erradicar. Así es. Bueno, Carlos, pues nada, darte las gracias por atendernos. A vosotros. Invitar a todos los seguidores de Órbita, lectores de Órbita, que vengan y les mejor que contarnos es que vengan. Les invito porque ya digo, va a estar, por ejemplo, hasta finales de mayo, 1 de junio, la vamos a ampliar, y que vengan cuando quieran, pues ya les digo, está todos los días abiertos, salvo los domingos, pero sobre todo los sábados con la visita guiada tiene una información muy amplia. La posibilidad, nos has dicho antes, esa posibilidad de ampliarlo ahora, posiblemente se lleve a cabo, pero posibilidad también de quedar algo en parte fijo, que se quede o bien en el otro edificio de la Fundación. Eso todavía no lo tenemos muy claro. Bueno, pues de momento está abierta la exposición. De momento hay una petición de momento hay una petición del Ateneo de Cáceres para llevársela un tiempo. O sea, que puede ser itinerante, luego puede estar itinerante. Evidentemente, ¿no? Que puede ser, y sería magnífico para itinerante. Pues genial, pues nos seguís contando. Nosotros se los contamos a los seguidores de Órbita. Muchas gracias. Me parece muy bien. Gracias a vosotros. Gracias.